Hola, profe, espero que encuentre bien. Esta es mi plantilla para el cálculo del coeficiente de fugacidad y para una mezcla de etanol-agua a una temperatura de 150 grados centígrados con Penrosson. Entonces denominé el agua 1 al etanol 2 y bueno, el procedimiento general es hallar parámetros para hallar raíces de esta ecuación, que esta ecuación es la ecuación de Penrosson reescrita. Esta es la ecuación de Penrosson, está reescrita. Entonces con estas raíces luego pues utilizamos esta fórmula que es la forma de hallar el coeficiente de fugacidad en una mezcla. Y las raíces, estas son las z, estas son las que vamos a hallar. Y utilizamos esta fórmula, hallamos el coeficiente de fugacidad y listo. Entonces, para hallar las raíces necesitamos primero estos coeficientes, 1 menos b, a, b. Entonces, para hallar eso, tenemos estas dos fórmulas. Y para llegar a todo esto, tenemos que empezar a aplicar estas otras fórmulas. Entonces, lo que hacemos es primero sacar parámetros, los parámetros característicos de cada sustancia. Entonces, empezamos con temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico. Y en este caso yo dije que el agua tiene una composición de 0,1 y el etanol de 0,9. Entonces empezamos a calcular con todo eso, empezamos a calcular parámetros, que por ejemplo en este caso calculé el K, para luego calcular el alfa y posteriormente calcular a temperatura crítica y con todos estos tres componentes calcular el A que va a ser metido en el A mayúscula. Entonces calculé tanto para agua como para etanol. Luego calculé el A para cada uno y posteriormente calculé el B minúscula para cada uno y el B mayúscula con este B. Aquí está la fórmula. Y entonces luego de haber calculado los puros, pasamos a calcular los de la mezcla. Entonces tenemos que este KJ, el parámetro de interacción binario, que es menos 0,055 reportado por la literatura, el A12 que está dado por esta fórmula y es este número, el A de mezcla que es esta fórmula y está dado este número, el B de mezcla y el A mayúscula de mezcla y el B mayúscula de mezcla es básicamente tomar estas fórmulas y en vez de poner el B puro ponemos el A de mezcla y B de mezcla y obtenemos el A mayúscula de mezcla y el B mayúscula de mezcla. Listo, con el A mayúscula de mezcla, B mayúscula de mezcla, pasamos a calcular las raíces. En este caso escribimos los coeficientes. Menos 1 menos b es este número, el otro es este. Y luego para hallar la raíz en Excel utilizamos un algoritmo que nos lleva a reescribir variables Q, R, D y teta. Y con D, dependiendo de qué nos dé D, vamos a tener tres casos. Si D es igual a 0, mayor a 0, menor a 0. En este caso nos dio menor a 0, entonces utilizamos estas tres raíces, esas tres expresiones para hallar las tres raíces. Aquí las tenemos, entonces hacemos los cálculos y el que nos dé mayor, ese va a ser nuestro z. Luego con nuestra z pasamos a esta fórmula, que es la fórmula para calcular el coeficiente de fugacidad en una mezcla. Y básicamente calculamos todos esos parámetros con el z, con el a y el b y nos da luego que aplicando exponencial al resultado, nos da que el coeficiente de fugacidad son estos valores, tanto para agua como para etanol. Y por último, para hacer la gráfica, vamos variando las presiones y a una composición constante y vamos tomando los valores de fugacidad de etanol y luego cambiar la composición, también variando la presión y tomando los valores de fugacidad. Y esta es la gráfica. Conforme aumenta la presión, disminuye la fugacidad. Muchas gracias.